Muy buenas noches, amigos de la XERS. Los damos la más cordial bienvenida este jueves 24 de marzo de 2022 en este programa especial respecto de la autonomía del Banco de México. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en eventos de esta magnitud y hoy no podía ser la excepción. Por supuesto, estoy hablando del doctor en economía, el muy respetado Raimundo Tenorio Aguilar. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a esta su estación XERS. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas noches, Angie, muy buenas noches, general, un gusto saludarles y bueno, pues no es un hecho inédito lo que hoy ocurrió, ya hay cuando menos el antecedente de 6 ocasiones, pues meterse en la autonomía de nuestro Banco Central. Así que conforme se vayan incorporando a esta conversación, a esta mesa de análisis con Angie, con el general Pólvora, más escuchas, bueno, pues podremos ir poniendo en contexto lo que hoy ocurre con nuestro Banco Central y un poquito para ir armando un poquito de historia y así se vayan incorporando nuestros invitados. Bueno, pues nuestro Banco de México existe desde 1925, el 25 de agosto de 1925 se fundó nuestro Banco Central y como tal, pues lo que hizo fue venir a poner orden en el proceso post-revolucionario en donde el desorden monetario propio que originó la revolución por el uso de diferentes monedas, de diferentes emisores, con diferentes valores de respaldo. Bueno, pues el presidente Calles, junto con otras personas, tuvo el tino de proponer la creación de un banco central. Aquel banco central que nació el 25 de agosto del año 1925, que ya va a llegar a sus 100 años, fue creado como un Banco de México sociedad anónima. No es autónomo, sino hasta 1994. Pero al haber sido un organismo creado como sociedad anónima, pues el Banco de México inicia justamente su gestión, sus servicios, tanto al gobierno como a la banca comercial, a la banca de intermediación y a la banca de desarrollo. Ese Banco de México Sociedad Anónima, en el que el director general, ese era el cargo que se le daba a quien dirigiría la toma de decisiones en el Banco de México, era una designación directa del presidente de la República como director general. El último director general de ese Banco de México Sociedad Anónima fue Miguel Mancera Aguayo, quien fue ratificado ahora con el puesto de gobernador del Banco de México a partir de el año 1994. Así que en diciembre de 1993, cuando fue publicado en el diario oficial la ley del Banco de México, bueno, pues ahí, habiendo tomado las mejores prácticas en el mundo de los bancos centrales autónomos, fue como se redactó esa ley del Banco de México, repito, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este Banco Central, que para nosotros obviamente nace a partir de la creación de esta ley contiene 68 artículos. Afortunadamente no es una ley muy larga que leer, contiene evidentemente los objetivos, los propósitos del Banco Central, sus funciones, el cuerpo de gobierno que lo compone, el tipo de servicios y de representación nacional e internacional que tiene el Banco Central, y se hace especial énfasis a que esta ley que le da creación, que deriva del artículo 28 constitucional, pues sí te da justamente a la letra que el Banco Central será una persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México, ya sin las denominaciones de SA, ya no Sociedad Anónima, sino Banco de México. Y entonces, bueno, pues en el ejercicio justamente de sus funciones como un organismo autónomo, con carácter autónomo, quiere decir, bueno, que si bien es cierto que no se manda por sí solo, es decir, no hay un director general, sino hay un gobernador, se conforma esta junta de gobierno que está compuesta por 4 subgobernadores y un gobernador, los cuales también
se define en la propia ley el carácter transeccional, el carácter muy atemporal que tienen en este cuerpo de gobierno estas personas, es decir, no los 5 inician en un mismo momento y no los 5 terminan también en un mismo momento su gestión. Hay una calendarización justamente para, entre otras cosas, por ejemplo, en el puesto del gobernador, no coincida, por ejemplo, con el periodo sexenal de la presidencia de la República, sino que sea transexenio. Por eso es de que inicia a la mitad del gobierno en turno del Poder Ejecutivo, a los 3 años inicia el puesto de gobernador y termina hasta los siguientes 6 años, es decir, dura 6 años, terminaría a la mitad del sexenio del siguiente periodo presidencial. Y pues ese gobernador puede ser ratificado en su puesto, que le otorgue y le ratifique el Senado de la República, y esta gestión del gobernador, bueno, pues en los casos solamente de Guillermo Ortiz y de Agustín Carstens, fueron ratificados por un segundo periodo, aunque como sabemos Agustín Carstens prácticamente a la mitad, un poquito después de la mitad de su segundo periodo como gobernador del Banco de México, renunció al cargo para irse como a presidir, perdón, el Banco Internacional de Pagos. Así que esto para poner en contexto cómo está justamente conformada esta Junta de Gobierno, que hoy la componen Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Galia Borja, Irene Espinosa y Victoria Rodríguez Ceja. Pongo todo esto en contexto también porque, como bien es sabido por todos ustedes, bueno, pues al menos 4 de los integrantes de esta Junta de Gobierno hoy del Banco de México fueron propuestos en estos últimos 3 años y medio. Tanto Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, Galia Borja y Victoria Rodríguez Ceja corresponden a propuestas provenientes de la Presidencia de la República para integrarse a la Junta de Gobierno y que el Senado de la República, por ley, ratifica. O bien podía proponer incluso al presidente algún ajuste, algún cambio. No ha ocurrido hasta el momento, desde 1994 a la fecha, que el Senado de la República rechace alguna de las propuestas para ser subgobernador o gobernador de nuestro Banco Central. Así que vale la pena también poner en contexto que estas 4 integrantes que mencioné, salvo con la excepción de Irene Espinosa, han sido propuestos por este presidente de la República. Y eso pues obviamente genera una cierta suspicacia de que pues pudieran traer línea para aplicar sus conocimientos y su toma de decisiones en el Banco de México, influenciados por el haber sido designados por el actual presidente de la República. Después podríamos especular acerca de que quién está más cargadito a ser pro 4T o no es quien esté en esta circunstancia. Aquí también, para poner rápidamente en contexto y entender justamente este asunto de coyuntura que se propicia el día de hoy, tiene que ver con el mandato del Banco de México. Y este mandato está también contenido en el artículo 2 de el capítulo 1 de la ley del Banco de México, y es básicamente tres objetivos fundamentales: procurar la estabilidad del poder adquisitivo, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Coloquialmente, lo que escuchamos nosotros de nuestro Banco Central es que el Banco de México combate la inflación. Nada más falso, no es así. El Banco de México no se pone a controlar la inflación. Sí es que conceptualizamos el controlar la inflación como controlar el incremento en los precios de los bienes y servicios que consumimos. No, esa no es su tarea del Banco de México, controlar la inflación así, de meterse a controlar los precios. Y esto lo digo porque, pues de repente en esa incontinencia verbal que tiene Andrés Manuel, pues de repente ha insinuado que el Banco de México debe controlar la inflación. No, espérame. No, porque entonces empezamos a estigmatizar
como lo hace él justamente todas las mañanas, con muchas personalidades, incluidos los periodistas, de estigmatizarlos. Entonces es capaz este señor, en su incontinencia verbal, de estigmatizar también a nuestro Banco de México, incluso culparlo del alza de precios. No. Estas tres grandes objetivos que les acabo de compartir, que están en el mandato del Banco de México, Banco de México fundamentalmente incide en la demanda de dinero. Procuraré no ser muy técnico en ello, pero en eso incide el Banco de México. ¿Por qué? Porque es un enfoque monetarista, ¿de acuerdo? Bajo el enfoque obviamente keynesiano, es un enfoque que después se ratificó más adelante, pues siempre justificando que el fenómeno inflacionario, bajo el enfoque monetarista, es y será siempre un problema de emisión de dinero, excesiva emisión de dinero. Bueno, en eso podríamos incluso entrar también después en discusión, pero los bancos centrales hoy se han modernizado mucho y su caja de herramientas, su instrumental, ya es muy diverso. ¿Por qué razón? Bueno, porque han tenido que enfrentar muchos problemas de coyuntura desde la crisis del año 2001. Entonces, pues la forma en la cual los bancos centrales ha llegado de diferentes herramientas tiene que ver con toda la ingeniería económica y financiera para en sus facultades procurar justamente esto, la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. ¿Qué es el poder adquisitivo de nuestra moneda? Pues nuestro peso. Y procurar justamente la estabilidad del poder adquisitivo es que con ese instrumental que tiene, incidir, ¿de acuerdo?, en que ese fenómeno que es la inflación, pues no se meta en nuestros bolsillos. Y procurar la estabilidad quiere decir tener un propósito de que la inflación causada por la demanda de dinero no incremente la inflación, pues más allá de un objetivo. Por eso es que también en nuestro Banco Central y en cualquier otro banco central con estas características autónomas se establece esto que conocemos como inflación objetivo. También después, si surge alguna pregunta al respecto, pues aquí la contestamos. Pero lo que hace nuestro Banco Central entonces es, repito, en la diferente caja de herramientas que tiene, que son muchas herramientas, su propósito fundamental es incidir en la oferta y demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el Banco de México tiene el monopolio de la emisión de dinero. Entonces, ese monopolio de la emisión de dinero, pues es dinero que son pagarés, son pasivos del Banco de México. Cada uno de los billetes que usted pueda sacar en este momento de su bolsillo o de su cartera, es justamente emisión de dinero, es un pasivo para el Banco de México, él nos debe. Algunos que querrán decir, bueno, yo tengo incluso por ahí todavía una colección de billetes donde decía, el Banco de México debe y pagará al poseedor de este billete de 20 pesos, ¿de acuerdo? Su respaldo en pesos, incluso hasta en plata. Hoy no, claro está que nuestro peso no dice en God we trust, ¿verdad? Dios confiamos, pero bueno, creemos nosotros, tenemos la confianza de que este monopolio llamado Banco de México en la emisión de dinero, pues no nos va a engañar, ¿de acuerdo? No va obviamente a decirnos que de estos billetes, ese papel fiduciario no tiene un propósito que resolver, ¿no? Sí resuelve muchos propósitos, pero con ese monopolio que tiene justamente del dinero, nosotros nos convertimos en demandantes de dinero. Voy a poner algunos ejemplos para entender justamente también esta parte de contexto. Si usted recibe una transferencia derivada de una remesa familiar porque tiene un pariente por allá y le envía una transferencia, un giro bancario o un giro telegráfico y recibe $350, bueno, pues lo que hace el sistema financiero a través del cual opera el Banco de México es comprarle esos dólares y emitir pesos. ¿Por qué? Porque usted lo que necesita, y por legalidad es la moneda de curso legal en nuestro país, son los pesos. Entonces el Banco de México se pone a emitir dinero, entre otras cosas, porque demandamos dinero. Y estamos demandando pesos, pues porque tengo un respaldo, que es el giro que me envió mi pariente que está en los Estados Unidos. Yo le entrego esos dólares al Banco de México en contraprestación a los pesos que me está dando. El Banco de México ya compró esos dólares, son de él se los queda. También esto es importante decirlo, porque se convierten en reservas internacionales, pero igual, ¿cuándo más demandamos dinero?
Pues aquí, bueno, pues si Angie es una exportadora de artesanías, pues igual se pone a exportar artesanías, hace su factura y cuando le llega de allá del cliente el pago por su exportación, ella recibe ese aviso de que tiene dólares a su favor, pero como no es una moneda de curso legal con la cual pueda pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores, y el consumo de sus materias primas, tiene que convertirlo en pesos y entonces ¿qué hace? Demanda dinero. Entonces, justamente lo que hace el Banco Central es satisfacer la demanda de dinero. Pero también nosotros demandamos dinero, por ejemplo, por este canal que conocemos del crédito. Si nos otorgan un crédito a través de una tarjeta bancaria, de las que más común tenemos respaldadas, ya sea por Visa, por Mastercard, a final de cuentas, el banco nos concede una línea de crédito y cuando nosotros vamos y consumimos la despensa, ¿verdad? O un servicio de peluquería, o bien la compra de unos tenis, y lo hacemos con la tarjeta de crédito, estamos demandando dinero. Aunque lo paguemos después en la quincena, si somos totaleros, o bien quedemos con el saldo en contra ahí por varios meses. Y el caso está que estamos demandando dinero. Igual hacen las empresas. Las empresas también piden crédito y empresas de cualquier tipo, pequeñas, medianas, grandototas, también piden crédito. Uno se pregunta, ay, caray, ¿y por qué las empresas grandototas piden dinero? Pues que no es más barato el dinero de ellos mismos. Pues sí, no hay dinero más barato que el que se posee, el que uno mismo tiene. Pero obviamente si quiero crecer, si quiero comprar más equipo, quiero alquilar un local más grande, pues pido crédito porque sé que lo voy a pagar, igual que como hice con la tarjeta de crédito personal, demandamos dinero. Entonces, ¿qué hace el Banco de México en sus instrumentos para meterse justamente ahí en el mercado de esa demanda de dinero y no se da gratis? Ah, pues entonces se establece una tasa de interés llamada de referencia, a la que denomina una tasa de interés interbancaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa tasa de interés lo que hace es, le garantiza, por eso lo puse primero en el contexto de que propicia el sano desarrollo del sistema financiero, lo que hace el Banco de México es que sabe que el sistema bancario pues funciona no tan perfectamente. Y entonces posiblemente los bancos en uno de los días, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, a lo mejor lo que demande es dinero a esos bancos. Entonces esa tasa, les dice el Banco de México, yo a esta tasa les voy a prestar, pero hasta cierta cantidad por día. Esa tasa de interés, entonces, es la que permite fijarse como referencia para prestarle a los bancos sus desbalances diarios que puedan tener en sus operaciones de crédito y de ahorro. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacen los bancos? Que si llegan a tener, por ejemplo, el problema de que el general Pólvora no se presentó a pagar en el día de hoy límite su crédito hipotecario y el banco ya contaba con esa feria, ¿verdad? Con esa plata para que iba a venir a pagar el general, pues ya no pagó y pues eso no le interesa al que vino a ahorrar. Él dice, yo vengo a retirar mi dinero y así le hayan prestado el general Pólvora o Angie, yo necesito mi dinero. Y entonces el banco lo que hace es que si no tiene dinero, pues lo que hace es que tiene que conseguirlo con el Banco de México o con sus partners, con sus socios de mercado. Por eso es que esa tasa de interés es una tasa de interés interbancaria, para que a partir de esa tasa, que hoy es de 6.5% que empezará a operar el día de mañana, sea una referencia para que se empiecen a prestar entre los bancos. A partir de 6.5, ¿por qué? ¿Cuál es la más barata? 6.5, pues siempre y cuando la consigan con el Banco de México, pero como dije, el Banco de México tiene una cantidad limitada para prestarles. Entonces, si yo le pido a Banamex, le pido a Bancomer, no me va a prestar al 6.5, me va a prestar al 6.54, 6.53, dependiendo a cómo sea la pedrada. Por eso esa decisión de tasa de interés es tan importante para la economía, porque establece un referente no solamente para lo que denominamos operaciones activas, que son las de crédito, ¿de acuerdo? O las operaciones pasivas, que son las tasas de interés que se pagan a los depósitos, a los ahorros. Entonces, cuando se modifica esa tasa de interés por parte del Banco de México, incide, número uno, en las negociaciones entre bancos para prestarse dinero. Número dos, en el mercado de tasas de interés de ahorro. ¿Para quiénes? Para los depositantes como usted o como yo.
¿de acuerdo? Y también incide en las tasas de interés para empresas y para particulares, en créditos del que usted me diga, crédito prendario, crédito de avío, crédito refaccionario o quirografarios, el que usted me diga, es una referencia. Por esa razón es que usted, si revisa el contrato de su tarjeta de crédito, va usted a ver ahí que usted está obligado a pagar una TIE más tantos puntos porcentuales. Esa tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es la TIE, la determina el Banco de México todos los días. ¿Para qué? Para que se convierta en una base de cálculo de los intereses que usted habrá de pagar por los créditos que usted contrate como persona o como empresa. Por eso es tan importante el movimiento de esta tasa. Nada más usted imagínese, si se eleva esa tasa base de referencia para la negociación de un crédito y se encarece como se está encareciendo ahorita, pues usted ya lo piensa 2 veces para pedir prestado. Por eso es que el movimiento en esta tasa, cuando se eleva, inhibe el consumo, tanto de personas, como usted y como yo, nuestras tarjetas de crédito, porque nos damos cuenta que vamos a pagar más de intereses, como también de las empresas. Y entonces las empresas inhiben también su demanda de dinero y es muy posible que con ello pues también inhiban o desalienten un poco aquello en lo que pensaban crecer, de pedir crédito para crecer. Por esas razones que se dice que este tipo de política monetaria que incrementa las tasas de interés es restrictiva. ¿Restrictiva de qué? De la demanda de dinero. Y con ello, pues también, al demandar menos dinero, pues restringe el consumo de usted y yo, restringe el consumo de las empresas y baja el ritmo de actividad económica. Por eso aquellos que se oponen, ¿verdad?, miembros de las juntas de gobierno de los bancos centrales, a que suba la tasa, justifican diciendo que no, pero es que lo que va a hacer es inhibir el crecimiento económico. No, eso está mal. Y por eso es que se generan también estos votos de parte de ellos. Pero hay otros que dicen, no, es que si no detenemos o inhibimos la demanda de dinero, entonces la gente va a tener más dinero en el bolsillo y va a seguir comprando televisores, computadoras, prendas de vestir, entradas a restaurante y todo a crédito, y las empresas van a seguir pidiendo más crédito, y entonces hay más dinero demandando bienes en la economía, y entonces quienes venden esos bienes en la economía, pues los pueden encarecer. Y entonces eso es lo que se traduce al final de cuentas en inflación. Por esa razón, entonces es muy importante, de las diversas decisiones que toma un banco central, ¿de acuerdo?, tener la credibilidad para poder establecer eso, la tasa de interés. Entonces, ya que puse todo esto en contexto, me parece que ya podría yo entrar después de 22 minutos, disculpen, a lo que hoy significó pues esta intromisión de Andrés Manuel en decisiones de política monetaria. Ahí les voy. El Banco de México tiene un calendario que hace público siempre al principio de cada año, donde nos dice anuncios de decisiones de política monetaria. Y entonces esas fechas son muy importantes para el mercado cambiario, para el mercado financiero, que incluye bolsas, mercados de todo tipo, deuda corporativa. Es muy importante conocer esa fecha. ¿Por qué? Porque el Banco de México hace lo que se denomina un anuncio de política monetaria en materia de tasa de interés. Y además, ese anuncio que hace nuestro Banco Central de decisión de política monetaria en tasa de interés, lo hace diciendo qué está viendo en la economía internacional, qué está viendo en la economía nacional, y al final de cuentas dice, de los 5 miembros de esta Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Como ocurrió, por ejemplo, el día de ayer, ahorita les voy a decir por qué fue ayer, ¿de acuerdo? Dice, tomó la decisión de incrementar la tasa de interés en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, y moverla de 6 a 6.5, ¿sí? Normalmente el anuncio lo hace a la 1 de la tarde, como hoy ocurrió, pero entra en vigencia hasta el día siguiente. Es decir, mañana 25 de marzo ya entra en vigencia esta tasa del 6.5. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este calendario que da a conocer el Banco de México? ¿De acuerdo? Pues que así que uno como mortal, sabe que ese día en la mañana se van a reunir presencialmente, en vivo. Se van a reunir, van a revisar toda la información que
pueden acopiar para tomar esta decisión de mover la tasa. Pero eso es lo que dice siempre en sus minutas. Se reunió la Junta de Gobierno y tomó esta decisión. Y ahí va. Ustedes suponer que solamente en esa reunión se reúnen estos 5 notables. Pues no. En esa reunión de los 5 notables se le permite la presencia con oído, con voz, pero no con voto, para tomar la decisión, de acuerdo al artículo 45 de la Ley del Banco de México, se invita, y es obligación de ley, al secretario y al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quienes podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno, para la cual serán previamente convocados, dándoles a conocer el orden del día correspondiente. Dichos funcionarios, estos de Hacienda, podrán convocar a una reunión de la Junta de Gobierno y proponer asuntos a ser tratadas en ella. Pero repito, ¿por qué tienen que estar presentes? Pues porque a final de cuentas son representantes de lo que se denomina la política fiscal. Y quien se reúne ahí, los 5 notables, son la política monetaria. Entonces conviene escucharlos, ¿de acuerdo? Y que también ellos escuchen cuál es el análisis justamente de gran contexto que está haciendo la Junta de Gobierno del Banco de México, e incluso hay alusiones a la política fiscal. Muchas de las minutas que ustedes puedan revisar van a darse cuenta que esta Junta de Gobierno en algunas ocasiones, algunos miembros no han tenido pelos en la lengua para decir, la política fiscal en México se está equivocando, hay un relajamiento en el gasto, se está sobreendeudando, etcétera. Comentarios que se hacen ahí. Y al buen entendedor, pocas palabras. Si está sentado allí el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, pues toman nota y podrán no justificarse, no son para eso esas sesiones, sino podrán obviamente tomar nota y en su momento justificar también la política fiscal fuera de la sesión. Entonces, repito, esto es muy importante porque en este artículo 45, les repito, se permite la presencia de ellos, pero sin voto a las sesiones. ¿Pero qué quiere decir estar presente en las sesiones? Pues estar enterado de todo, de la postura de cada miembro de la Junta de Gobierno, de cada uno de los subgobernadores y de la gobernadora, en este caso que tiene nuestro Banco Central, para tomar la decisión en materia de política monetaria. Pero hay otra cosa muy importante en este artículo 45. Después de nombrar a los secretarios de Hacienda y subsecretario, quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas. Caramba, o sea, si está aquí escrito, pues yo me salgo de la sesión y guardo confidencialidad, ¿de acuerdo? Hasta que la Junta de Gobierno no publique la toma de decisión que se hizo en tasa de interés. Esto es muy importante. Por esa razón es que hoy en esta red social, en Twitter, yo les compartí, y esto no se ha dado a conocer ni se ha corroborado por nadie, pero cuando uno va atando cabos y una línea del tiempo, tú dices, a ver. Hoy se lleva a cabo la Convención Nacional Bancaria en Acapulco y está anunciado a las 5 de la tarde que esté presente el presidente de la República, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja. A ver, tienen que estar a las 5 de la tarde allá. A ver, si terminan a la 1 de la tarde su reunión, ¿les alcanzará el tiempo para llegar a Acapulco? Pues quién sabe, a lo mejor ya tenían sus vuelos, no sé si desde Santa Lucía o desde el aeropuerto de la Ciudad de México, para irse a Acapulco. Seguramente, y eso especulamos su servidor y 2 amigos periodistas que están dedicados a esta fuente, que se convocaron a reunirse el día de ayer en la tarde. Gran equivocación del Banco de México, no haber dado a conocer que se adelantaba la reunión de ellos ayer en la tarde. Repito, es una especulación, una hipótesis mía, pero viendo la línea del tiempo y viendo en dónde estuvieron, dónde están hoy, ¿de acuerdo? No me queda otra más que especular que se tuvieron que haber reunido ayer. Y ayer en la tarde, obviamente estuvieron los 5, ¿de acuerdo? Y estuvieron el secretario de Hacienda y el subsecretario. ¿Qué pudo haber sucedido? Varias cosas. Entre ellas, ¿de acuerdo? Pues que la Junta, aparte de haberse celebrado el día de ayer, entonces salieron de ahí de esa Junta, Rogelio Martínez de la O y el subsecretario Gabriel Llorio, esa es mi primera hipótesis, que salieron de ahí y de inmediato se lo comunicaron a su jefe.
Oye, ¿qué crees que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5? Primera indiscreción y falta de confidencialidad. Pero son tan miedosos, ¿verdad? Son tan temerosos de llevarle la contra al demagogo, que seguramente no le advirtieron, ¿sabe qué? Nada más que esto lo va a anunciar el Banco de México hasta mañana, como siempre lo ha hecho en todos estos años, a la 1 de la tarde, aproximadamente. No se lo dijeron. Omitieron decirle eso, o sí se lo dijeron y el otro le valió. Y en su incontinencia verbal, hoy por la mañana dice, ayer el Banco de México tomó la decisión de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5. Ah, cabrón. A ver, ¿cómo que ayer ya eres pitonizo o de plano leíste mal las síntesis informativas que dicen que el consenso de los analistas y los mercados apuntan a incrementar en 50 puntos base la tasa de interés hoy? Porque también pudo haber sido eso, pero ya no. Eso, ya con lo que dijo incluso hoy en la tarde, que dijo, me disculpo públicamente con la gobernadora. Ah, no, es tan ignorante, perdón que se los diga, es tan ignorante que dice, me disculpo con la presidenta, no, con la gobernadora del Banco de México y con los vicegobernadores. ¿Cuál vicegobernadores? Son subgobernadores, señor. Bueno, por haber dado a conocer hoy en la mañana que la tasa de interés se movía de 6 a 6.5, pero es información que me pasaron anoche. Puta, pues todavía más, cabrón. Sí, Así lo dijo, ahí está grabado. ¿qué Con información que me pasaron anoche. Óyeme, cabrón, o sea, perdón, es por el francés, pero entonces esto confirma que sí se reunieron ayer y que anoche, saliendo de esa junta, fueron estos dos y se lo dijeron. No con eso quiero disculpar a la Junta de Gobierno y particularmente a Victoria Ceja, quien todavía está en proceso de ganarse la credibilidad. Pero si ustedes me dicen, oye, pudo haber sido Gerardo Esquivel, pudo haber sido Victoria Rodríguez Ceja, que le hayan llamado al presidente y le hayan adelantado la decisión que tomaron ayer por la tarde o la que iban a tomar supuestamente hoy, no, yo le daría un muy bajo porcentaje a ello. Yo especulo, y esa es mi segunda hipótesis, que fueron Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Llorio quienes salieron de esa junta y se lo dijeron al incontinente verbal de Andrés Manuel. Ahora sí, las consecuencias. Pues las consecuencias, ¿cuáles son, chato? Pues que hoy tuvieron todo el día, para tomar posiciones, ¿verdad? Se dice así, posiciones activas o pasivas en las sociedades de inversión, en las direcciones corporativas financieras, en los portafolios de inversión, en los mercados cambiarios con divisas. Tuvieron todo el día para divertirse, ¿verdad? Bueno, hasta la 1 de la tarde, que se confirmó el movimiento a 6.5, pero tuvieron todo este tiempo para poder lo que quisieron o lo que pudieron hacer en los mercados, todos estos. Aunque empiece mañana a regir esta tasa del 6.5, pues ya cuando el Banco México lo da el anuncio a la 1 de la tarde, pues ya como que no les das tiempo, ¿no? A hacer mucho, porque todavía están especulando de que no, a lo mejor sí son 50 puntos, son 25, a lo mejor son 75, todo eso les va tomando diferentes posiciones en los mercados. Pero hoy, desde las 9 de la mañana, terminando la patrañera, se dieron gusto entonces todos estos. Esto entonces afecta la autonomía del Banco de México. Sí, sí la afecta, porque también el artículo 43 de la propia ley del Banco de México dice que el gobernador y los subgobernadores deberán abstenerse de participar, entre otras cosas, en actos públicos partidistas. Pero son causas, ahí va, son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno. La fracción quinta dice, utilizar en beneficio propio o de terceros, y en esos terceros pues, puede estar justamente lo que yo acabo de mencionar, los actores del mercado, incluso el propio actor del mercado es el gobierno, porque tiene un montón de dinero en deuda, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la propia Junta de Gobierno. Es decir, que si la gobernadora o alguno de los 4 subgobernadores también le compartió, no se puede decir que se la compartió a Rogelio Ramírez y a Gabriel Llorio, porque ahí estaban ellos, pero si alguno de ellos 5 le compartió
esta información del presidente para decirle, y mañana nos vemos en Acapulco, debe ser removido inmediatamente de su puesto. Inmediatamente, de acuerdo a este artículo 43 de la ley del Banco de México. Entonces, si es un atentado contra la autonomía, sí lo es. ¿Por qué? Porque le resta credibilidad. Número uno, a una junta de gobierno que se supone se reúne en tiempo y forma. Número dos, a que la confidencialidad de información privilegiada que afecta a los mercados, es decir, esta estabilidad del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, pues aquí se los acabo de leer a ustedes, es información confidencial. Para eso está nuestro Banco de México en su autonomía. Entonces, un desliz, por si aquí me escuchan algunos lovers, pero con un acto de incontinencia verbal del demagogo, ¿de acuerdo? Lo que hizo justamente fue expuso la autonomía del Banco de México, es decir, me dijeron anoche, ¿quién eres tú para que te vengan y te compartan información antes de que lo conozca el mercado como está establecido en la ley orgánica del Banco de México? Entonces esto lo que hace ver es de que se filtra la información, ¿de acuerdo? Se le hace saber antes al gobierno, ¿de acuerdo? Porque el gobierno es uno de los participantes del mercado, repito, con un montón, por aquí tengo el dato que me compartió mi amigo Carlos López Jones, entre otras cosas, con 7.8 billones de deuda interna, 7.8 billones de deuda interna, que se ven afectados cuando aumenta la tasa de interés en intereses que hay que pagar por esa deuda. Entonces, pues obviamente, sí le afecta a la política fiscal al gobierno, sí le afecta que se aumente la tasa de interés, pues sí, porque hay que pagar más miles de millones de pesos en intereses de deuda. ¿De acuerdo? Nada más una estimación que hice con las cifras que me compartió mi amigo, hice nada más una estimación para un solo mes, serían 32.354 millones de pesos, perdón, para un año. 32, para lo que resta del año, 32.354 millones de pesos más en intereses solamente por este movimiento que hubo el día de hoy, de aquí a fin de año. Entonces, pues obviamente, pues esta información le interesa al demagogo porque sabe que es un pellizco al presupuesto del gobierno que no va a poder destinar para sus caprichos. Por eso es que se encabrita, ¿verdad? Que se enoja cuando aumenta la tasa de interés del Banco de México. Y luego todavía tiene la desfachatez como pseudoeconomista, ¿de acuerdo? De decir, cuando llegamos nosotros al gobierno, bajamos la tasa, así lo dijo, con ese artículo y con ese calificativo, ahí está grabado, bajamos la tasa de interés del 8% al 4%. ¿Bajamos? ¿Kimosabi? Entonces no es autónomo el Banco de México. Tú tuviste que ver también entonces las decisiones de la anterior Junta de Gobierno presidida por Alejandro Díaz de León o a través de algunos subgobernadores que has nombrado. Sí, utiliza malas palabras porque es un ignorante, ¿de acuerdo? O hay quien me dice, no, Ray, lo hace a propósito. Pues yo no sé si lo haga a propósito, para mí, porque primero cuenta su ignorancia y con su ignorancia le hace un daño terrible. Así que pues me parece que ya me tomé justamente el tiempo que me habían fijado para poder abrir esto al análisis, al debate, pero lo que yo sí les quiero compartir es que estoy sumamente preocupado porque esto debilita la credibilidad de la Junta de Gobierno del Banco de México en razón de que la información se filtra. Así como se filtró otro tipo de información, ¿verdad? Que ya saben ustedes en diferentes círculos políticos de Andrés Manuel, pero el filtrar información de este tipo, pues les repito, puede confirmar, número uno, que a quién caramba se le ocurre reunirse un día antes sin avisar de su sesión de Junta de Gobierno del Banco de México, que repito, por haber revisado la línea del tiempo, es lo más seguro, aunque el comunicado de hoy del Banco de México dice, habiendo estado reunidos toda la Junta, el día de hoy, 24 de marzo, no es cierto, no se reunieron hoy, se reunieron ayer. Entonces, pues eso expone, y la verdad es de que esto sí afecta pues esta credibilidad de nuestro Banco Central. Ojalá ya haya sido la primera y única vez. Y aquí yo quisiera decirles que si no fue la Junta de Gobierno, que yo le otorgo el beneficio de la duda, la Junta de Gobierno debería de empezar a perderle la confianza a Ramírez de la O,
y a Gabriel Llorio. La próxima vez que estén sentados allí, en la próxima decisión de política monetaria, debieran hacérselo saber. Y si no, el propio banco, para lavarse la cara, debería de decir que ellos no fueron, ¿verdad?, los que filtraron la información, sino fueron estos dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Así es, Angie. Preocupante, doctor, muy, muy preocupante, porque además de lo que nos comentaba, de la falta de credibilidad, apenas en las primeras acciones de Victoria Rodríguez como gobernadora, o ya formalmente en su puesto, nos trae también a tema el silencio desde el anuncio del demagogo en la mañana hasta que pide disculpas. Nadie de parte de la Junta, ni un comunicado, nadie. Dijo, es que ahí va otra cosa, mi querida Angie, ahí va otra cosa. Qué bueno, disculpe que te interrumpa, hay otra cosa. No, adelante. En la ley del Banco de México no hay determinaciones coercitivas a la libertad de expresión de la Junta de Gobierno, pero sí hay un reglamento interno. Hay un reglamento interno que establece que durante la semana previa y la semana que sea continuidad del día de hoy, que fue la toma de decisiones, los integrantes de la Junta de Gobierno no deberán conceder entrevistas ni manifestarse en medios públicos, incluidas las redes sociales, acerca de la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es de que no tenemos ningún comunicado ni ninguna postura, ni ustedes pueden revisar las redes sociales de los integrantes de la Junta de Gobierno, nadie va a decir nada, porque hay una condición justamente de confidencialidad y de no exponer ni justificar sus decisiones una semana antes y una semana después. Así que no vamos a saber de esto hasta dentro de 15 días que se publique la minuta de la Junta de Gobierno, y quizás alguno de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno, hasta entonces, después de una semana, decida manifestarse acerca de esto, de esta filtración. Y con esta situación, entonces, obviamente se afianza la hipótesis que tiene, doctor. Efectivamente, de parte del Banco de México, guardaron la discrecionalidad que la misma normativa les dicta. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? El problema está volando, porque entonces tenemos una falta de Estado de Derecho y en un ámbito en el que es tremendamente difícil, como es la política monetaria del país. No es cualquier cosa. Si esto ocurre ahora, que apenas va entrando en funciones ya de manera plena la gobernadora Rodríguez Ceja, ¿qué nos puede esperar en un futuro, no? Entonces, ¿cómo podemos, como viles mortales, por así decir, tener la certeza en una institución que desde 1994, con su autonomía, se había afianzado como una de las más creíbles y de las más fortalecidas, ante este gobierno que parece que va invirtiendo todo? O sea, no tenemos una completa confianza ya. Infortunadamente nos deja desnudos en un tema, en un ámbito en el que a todos a temblar, porque pues entonces si desconfiábamos de ciertos subgobernadores cuando se designó a la gobernadora Rodríguez Ceja, cuando, bueno, apenas era candidata, ¿qué podía pasar, no? Entonces, ahí esta problemática en la que nos encontramos y que nos deja a todos así, más que de sorpresa, a mí me dejaba con cierto cejo de coraje, de impotencia, de bueno, ¿y qué está haciendo? Ahora, ¿qué está haciendo, no? ¿Cómo se le ocurre? Qué cosas tan más tremendas. Pero tenemos también la intervención de General. General, te escuchamos. A ver. Hola, sí. Mire, maestro, está hablando claramente una perspectiva histórica donde el Banco de México, por un gran parte de su historia, ha sido un lugar donde el presidente designaba a las cabezas.
y que con la onda neoliberal, la desincorporación de los gobiernos, porque se entendió en aquel entonces que los gobiernos eran malos administradores, por eso soltaron los fondos de retiro, soltaron a que se privatizaran muchísimas instancias. El Banco de México no es tanto como que sea privatizado, sino que se le confirió la autonomía que indicaban las reglas del libre comercio. El no poder, ahora sí, como decían antes, a braguetazo, armar inflaciones o hacer incrementos de la maquinita de hacer dinero. Entonces, dejar esa tentación que todos los gobiernos, sobre todo los populistas, deberían de tener. Entonces se hizo una normativa de esto. Pero querido doctor, si este individuo que es el presidente, con el partido y toda la onda que lo sigue, consideran que ellos ganaron y cada semana están desbaratando una dependencia, un organismo, un instituto de nuestro país para cambiar todo el establishment y generarse una nueva forma de vivir la vida en México. Entonces, si ellos creen y están seguros porque las encuestas o por lo que sea, que van a estar aquí los siguientes 70 años, pues es posible que piensen que es una pérdida de tiempo el siquiera malgastarse con los directivos de los bancos. Y yo creo que en la política lo aparente es. Y aparentemente el presidente está tomando ya la decisión de que el Banco de México debería estar a los servicios e interés del pueblo de México, ya no de libre mercado, si me doy a entender. Quisiera su reflexión al respecto. Sí, bueno, evidentemente el poder concentrado en un solo hombre, como lo hemos visto en estos 3 años, casi y medio, tiene que ver mucho también con el apoyo del poder legislativo de mayoría que lo apoya, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por eso es de que estos intentos por pues transgredir la autonomía de nuestro Banco Central no han cesado. Por eso es de que no debemos de perder memoria en que, por ejemplo, lo que hizo Ricardo Monreal de proponer modificaciones a los artículos 20 y 34 para forzar a que el Banco de México capte moneda extranjera de manera obligatoria, recibiendo dólares sobrantes de algunos bancos que no alcanzan a cubrir sus operaciones de compensación cambiaria. Y se advirtió, de acuerdo, que esto sería caracterizado incluso como lavado de dinero, todo lo que ocurrió, recordarán ustedes, en el 2020, y que aquí en redes sociales nos movilizamos y muchos colegas y muchos organismos no gubernamentales se manifestaron porque esto no ocurriera y finalmente retiraron ello. Pero es parte también de este modelo de poder, de control de organismos autónomos. Podría yo mencionar otro sobre el Banco de México, por ejemplo, lo que hoy ocurre con la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde de 7 comisionados que debe de tener titulares tomando decisiones, solamente hay 4. A 3 no los ha nombrado, no los ha propuesto Andrés Manuel al Senado de la República, porque no son puestos políticos, son puestos técnicos. Tiene los expedientes de los propuestos, no sé si en el bote de la basura o debajo de su escritorio, ahí, llenándose de polvo, para debilitar a ese organismo autónomo que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Ricardo Monreal también lo hizo, ¿ya?, al proponer reducir el presupuesto y fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Secretaría de Comunicaciones y otra parte con la Secretaría de Economía para debilitar al IFETEL. Entonces, es una estrategia de este gobierno, ¿de acuerdo?, acabar con estos organismos que sí, como dice el demagogo, se crearon como una moda en el modelo neoliberal. No, espérate, no es así. O sea, no se crearon por moda, se crearon justamente para tener no solo un equilibrio en las decisiones de poder en el país, sino en bien de nosotros, de los mexicanos, de tener mercados más competitivos a través de la COFESE, de tener más y mejores servicios de telecomunicaciones y más baratos, de tener un Banco de México justamente que instrumente sus decisiones basados en la técnica y en el mandato que tiene. Entonces, lo que tenemos es un gobierno destructor y que quiere tener todo el poder. Del INE no voy a hablar porque ya es tema de otro space, pero he escuchado voces aquí en la Resistencia realmente maravillosas, ¿verdad?, que
que hablan justamente también de cómo a este organismo autónomo se le busca destruir. Entonces, general, eso es lo que tenemos. Tenemos un gobierno que concentra el poder en un solo hombre, destructor, polarizador y estigmatizador de organismos autónomos. Sí, parece que la firme intención de esta administración es contra todo lo que sea autonomía, porque vamos, no aplica a sus intereses particulares, ¿no? Sabemos perfectamente sus objetivos van rumbo a la centralización del poder y obviamente todos los institutos autónomos, como también lo es el Banco de México, pues vienen de cierta manera a ser como una piedra en el zapato. Entonces, es preocupante lo que ocurrió hoy porque se quiso asemejar a lo que es un teléfono descompuesto. Como bien dijo, doctor, la Junta evidentemente tuvo la reunión el día de ayer, tomaron determinaciones el día de ayer e infortunadamente el demagogo vino, hizo, dio el anuncio, no le importó transgredir la normativa ya establecida. Después vino el anuncio de parte de Banxico y de manera muy simplona, ya por la tarde en la convención bancaria desde Acapulco, dice, ay, discúlpenme, me equivoqué. Con una disculpa tan simplona, tan somera y además yo lo consideraría cínica. Así es. No se van a arreglar las anomalías que ya causó a partir del anuncio en la mañana. Eso es lo verdaderamente preocupante porque además, no sé si para bien o para mal, los economistas tenemos la visión de que ya sabemos para dónde va el asunto, ya sabemos las consecuencias o algunas de las consecuencias que pueda traer, como bien nos indicó doctor, en las cuestiones de los pagarés, en las cuestiones del pago de deuda, en las cuestiones de la demanda de dinero, todo esto que tiene que ver con política monetaria. Entonces, sí, esto es preocupante porque un ámbito en el que hasta ahorita no había transgredido más allá la 4T, hoy definitivamente se rebasó. Sí, además, pues no se conoce ningún precedente de una situación similar en donde sea el presidente el que anuncia la decisión de política monetaria, y repito, o sea, con una ignorancia o con una intención, porque ya es eso, o sea, ya su propia ignorancia pareciera ser que sabe que le va a justificar su intención de hacer daño, de destruir. Entonces, repito, yo podría aquí enumerar las insinuaciones y acciones de él, de Andrés Manuel, por vulnerar la autonomía del Banco Central. Y lo que hoy hizo, ¿de acuerdo? No es un desliz, no es obviamente una insinuación, es un acto premeditado de él y de los, ya no pues hay que poner qué calificativos, secretario de Hacienda y subsecretario de Hacienda, que repito, a ellos son los que hay que responsabilizar y exhibir desde la Junta de Gobierno del Banco de México. Claro, porque además, con la intención de cumplir los caprichos del señor de Palacio Nacional, no fijaron en absoluto el daño que le van a hacer al país. Ese daño que vamos a tener que pagar todos los mexicanos tarde que temprano. Y es más, Angie, mire, déjenme darles nada más otra información aquí a nuestros invitados. En caso de que haya sido uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, los demás lo saben. Es decir que, oye, de nosotros 5, ¿quién rajó leña? No, pues yo no. Ah, no, pues yo quién sabe, espérate. El mismo artículo 43 dice, en la 44 dice que compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato, debiendo hacerlo a solicitud del presidente de la República o de cuando menos 2 de sus miembros. Es decir, bastaría con que 2 de los miembros de la Junta de Gobierno dijeran, tú fuiste el que rajó leña, tú fuiste el que filtró la información para que lo remuevan del cargo. Sí, pero ¿por qué no lo van a hacer? Porque ellos no fueron.
Exacto. Ahí donde se amarra la teoría que nos acaba de comentar. Efectivamente, ningún miembro de la Junta de Banjico fue. Todo Oiga, está... imagínate una cosa. Imagínate, Raimundo, que tú fueras George Soros o Bill Gates o alguien muy perverso con el dinero y que te dijeran un día entero antes, especula con este punto 5. Realmente si quiere uno pensar en perversidades, el presidente tuvo un gran margen de tiempo, él como uno de los grandes deudores del Banco de México, para hacer todo tipo de movimientos, que son una especulación fraudulenta, Raimundo. Así es, sí, señor, así es. Piensa mal y acertarás. Pues Exacto. sí, decía mi mamá, pues dice mi mamá. Oigan, amigos, creo que todo se ha dicho y creo que hemos abusado del poder de síntesis de don Raimundo. Angie, por favor, quiero que cierres este evento y si gusta nos trasladamos al Space. Yo no sé si hay gente ahí, pero Sí, con gusto lo podemos hacer. Entonces, despide aquí y cerramos la grabación. sí. Y bueno, era muy importante tocar este tema sobre la autonomía que hoy fue transgredida por parte del titular del Ejecutivo y sobre todo contar con la opinión, la exposición magistral del doctor Raimundo Tenorio que nos hizo esta noche. Le agradecemos muchísimo, doctor, su intervención y sobre todo su disposición para con nosotros aquí en la XRS en este día tan importante porque yo creo que hay un punto de inflexión a partir de ahora. Le agradecemos mucho. Le pediría un comentario final, doctor. Bueno, pues que son momentos evidentemente de crisis en nuestras instituciones autónomas porque se ven atacadas, señaladas y con ganas de que desde el poder se les destruya. Tenemos que defender estos organismos autónomos, estas instituciones, porque no las creamos por moda, las creamos justamente en beneficio de los mexicanos, por eso es que hay una constitución, hay leyes secundarias que nos protegen de ello y tenemos que generar estos espacios de análisis para poder, en consecuencia, mover conciencias. Así que muchas gracias y me muevo para allá con ustedes al Space por si hay algunas preguntas. Claro, doctor, hay algunas personas que nos gustará sobre todo saludar y bueno, pues nos despedimos mientras de Skype. Muchísimas gracias y estamos ya aquí con